Ah, Cuénteme, ¿qué recuerdan del capítulo 3 de Daniel? ¿Qué había pasado? bueno, A Nabucodonosor se le metió el agua ¿Quién le metió el agua? Ajá. y empezó a mandar a matar gente como loco. Así, en resumidas cuentas, entre ellos, tres seguidores del Señor. Ok, sí, muy bien. los No, no, mandó, ya, los ya mandó a quemar ¿Eso? ¿Por qué los mandó a quemar? porque ellos no querían alabarlo ni Inclinar. Inclinarse a la Inclinar. Sí, estatua. no querían adorar a Nabucodonosor. Muy bien, no querían inclinarse. Muy bien. Ujú. Ok, y entonces en esta sección de hace 15 días, que terminamos en el versículo 25, el capítulo 3, lo que pasa es que ellos ellos son impulsados al horno, ¿no? Y ahora salen, Nabucodonosor mismo reconoce que hay 4, ¿verdad? En lugar de 3. Y vamos a ver entonces hoy la reacción de Nabucodonosor. Antes de entrar a nuestros 4 pasos, una aclaración. A veces los títulos de las versiones, de las diferentes versiones en español, nos ayudan. Otras veces no nos ayudan. ¿Por qué? A veces no nos ayudan porque no representan la idea principal de la sección. Y a veces no nos ayudan porque un título corta la idea principal de la sección. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a cortar un poco. No le vamos a hacer caso al al título. título. ¿Sí? Pero no se asusten. Ok. Vamos. Pero en el 25 en adelante, a previo a eso, de ahí, no hay título, solamente en una versión veo en el 19 que dice librados del horno de fuego. Ese título nos ayuda, pero en el capítulo 4, generalmente las versiones hacen una diferencia entre capítulos y ponen un título ahí. Por ejemplo, creo que Dios habla hoy, Reina Valera. Reina Valera actualizada pone la locura de Nabucodonosor. Ajá. Sí, Sí, ¿verdad? señor. Sí, señor. Sí. Y en la traducción dice que el reino causó como un árbol. Un momento. Ah, no, sí está entrando interferencia. Sí, ¿verdad? Ok, ahora Sí. sí. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Pasaron el saco de 13 años, yo era como de ¿qué? 14. Un momentito. Aquí está hablando aquí. Debe ser que esa persona tiene un palantito extra y al poner el palantito por ahí causa ese Rebota. feedback. Sí. Ok. Bueno, parece que ahora ya no. Entonces les explicaba que el título del capítulo 4 no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a leer del 3:26 al 4:3. Al 4-3, ok. Ok, vamos entonces Del a leer. 26 al 4:3. Ok. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Sé bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Entonces, primer paso que vamos a hacer, vamos a buscar las repeticiones dentro del texto y palabras importantes que puedan notar. La primera es Sadrach, Mesach, Abednego. Y Abednego. Ok, estos son personajes, así que es parte del, ¿cómo se llama? Del paso 2, pero voy a aprovechar para Entonces Entonces, también se repite. Entonces, muy en el bien. 26, sí, arriba y más abajito. Y En el 28, En el 28. Esto, en el 30. muy Ajá. bien. Y veamos que esta repetición no es ninguna casualidad y ya viene siendo un patrón. El autor del libro, cada vez que va a cambiar, por decirlo así, o hace una transición entre las acciones importantes dentro de lo que estamos estudiando, usa entonces. Muy bien. Tenemos Nos faltó, Sadrach. hay uno después de donde dice salir de venir. Entonces, nos faltó un entonces ahí también, Maino. Entonces, esto, Ahí está. sí. Muy bien. Y aquí es bastante interesante que está el entonces 3 veces asociado a Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor es el personaje principal de esta sección. El foco está sobre el rey en este momento. ¿Notan alguna cosa diferente entre el final del capítulo 3 y el inicio del capítulo 4? Sí, ¿Qué notan? hay una diferencia que él dice que todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Eso puede ser, pero hay algo más allí. Y justamente en ese capítulo 4, Ah, y que dice que él declara al Altísimo que ha hecho con él señales y milagros. hay un cambio de narrador. Ajá. ¿Lo notaron? Sí. En el versículo 2 dice que yo declare. ¿Quién está hablando ahí? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Muy bien. Entonces, lo notaron, al final del capítulo 3 todavía está esta narración de Daniel y aquí pasó algo muy impactante. Le vamos a dar la oportunidad a Nabucodonosor que nos cuente en primera persona lo que pasó. ¿Cómo podemos explicar este cambio? Bueno, vamos a explicar este cambio como Daniel. ¿A qué les suenan los primeros 3 versículos? ¿Cómo a qué suena? ¿Cuál es la Como un- pregunta? ¿Cómo a qué suena? Estos primeros 3 versículos del capítulo 4. De como que una, él volvió otra vez Como a- a alguien convertido. ajá. Convertido. Como, claro, Ah. como que ver el obrar de Dios hizo que él creyera o volviera su mente a Dios, al Dios de los israelitas. Bueno, puede ser, puede ser. Ahora, ¿ustedes han notado cuando un presidente o alguien hace un... Papi, ¿puedo jugar Nintendo un ratito? Bueno, amor, Hola. ya salió con él. Cuando un gobernador hace un comunicado, ¿cómo empieza a hablar? Yo le digo, Yo digo, compatriotas. compatriotas, eso. Muy bien. Hay una introducción formal, ¿ok? Ujú. Entonces veamos a quién se dirige el rey Nabucodonosor. A todos los A pueblos todos los pueblos, y lenguas naciones. Claro. moran en la tierra. Voy a poner estos corchetes, estas líneas, ¿sí? Significa que este es un anuncio formal. Y viene su declaración.
Entonces, ¿por qué Daniel introduce esto? Porque es como tomar un recuadro del periódico y lo pone en su narración para darle validez histórica. O sea, esto es lo que el rey mismo dijo después de lo que vio. Ha proclamado. Daniel es un gran editor, ¿sí? No Ujú. solamente profeta, sino que es un gran editor. Muy bien. ¿Qué otra palabra repetida encuentran por allí? En esto que hemos visto. Bueno, el mismo Nabucodonosor al principio, ¿Sí? Es otro de los... y después está en el 28 y está de nuevo en el 1 del 4. Ok, y en el 1 del 4, vamos a poner este en el 1 del 4. Muy bien. La palabra fuego está en el 26, está en el 20, en el 27. Ujú. Vamos a ver, fuego ardiendo. Fuego. Siervo Siervos. Fuego, fuego. Ah, fuego, en fuego. el 26 y en el 28. Fuego. Ajá, siervos. En el 27. Esta repetición es muy importante porque los define como siervos. Ajá, y también en el 28. Tiene razón. Muy bien. Fuegos, creo que se nos quedaron algunos, ¿verdad, don Omar? Que no les llegué a escuchar. 26 y 27. Ajá, ajá. Ahí está repetido la palabra fuego. Muy bien, muy bien. Ok. Tenemos algunas otras por allí. Dios, Dios es el personaje. Aquí vale la pena que nos detengamos un momento para ver las repeticiones y también las características que nos dan de Dios. Vamos a ver, el primero que yo veo está en el versículo 28. ¿Y cuál es la característica? El el, Dios de, 20 el El Dios en de. día el, de ellos. el Dios Altísimo. A sus siervos que confiaron en él. Muy bien. Dios Altísimo, ¿dónde está, don Carlos? 20 26, Este se me iba a ir, no lo había visto. Dios altísimo. Ujú. Dios Altísimo. Y es bastante interesante que use esta forma de escribir a Dios. ¿Sí? Y al final del 28 Lo está su Dios. colocando mucho más alto que los otros dioses de Egipto, ¿verdad? Eso es muy interesante lo que hace el narrador. Ok. Y es interesante en el 28 que dice, y adorar a ah, otro Dios que su Dios, porque ese Dios está en Su Dios. minúscula y que su Dios está en mayúscula. Ok, ok. Voy a poner su Dios como una repetición del Dios de ellos. Ajá, altísimo. Y voy a poner a otro Dios como un personaje también. Lo voy a poner como un personaje por el Sí, momento. porque está más abajo también en el 29. Ujú. No hay Dios que pueda En librar como este. el Dios de. Sadrach, Ajá. ¿Qué notan en esas tres repeticiones? El Dios de ellos, su Dios, el Dios de Sadrach, Medrach y Abednego. que Que nunca se refieren como a Dios como el Dios digno de gloria de Babilonia, sino solamente de ellos. Ok, ok, muy bien. Don Carlos dijo en la repetición arriba de el Dios Altísimo. Esto Ajá. viene también el Dios Altísimo ahí en el versículo 2. No sé Ajá, si lo también. notaron. ¿Lo En el vieron? 2. Sí, Ajá. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa con este Dios Altísimo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Y quién está hablando? Nabu, Nabucodonosor, No, nuestro amigo Nahu. su amigo Nau. Ven entonces el ligero cambio de tema en el final del capítulo 26, del capítulo 3 y el inicio del 4. En el capítulo 3 es el Dios de estos tres muchachos, el Dios altísimo de estos Ajá. tres muchachos, que ha hecho maravillas con estos tres muchachos, librarlos del fuego, que viene tres veces. Pero aquí Nabucodonosor reconoce que este Dios ha hecho algo con él también. Interesante. Armando,
¿Alguna otra? ¿Alguna otra cosa que ven? Voy a poner en azul el final, como estas descripciones de este mismo Dios. Su reino. Tiene un reino. Sempiterno, dice Reina Valera actualizada. Si tienen otra versión en español, dirá eterno, no ¿En sé, cuál? por siempre, algo así. Transmite la misma idea. O sea, Dios tiene un reino, es suyo, no tiene límite de tiempo y tiene un señorío de generación en generación. Esas son las tres características que vemos de Dios aquí, en esta sección corta. Muy bien. Ah, Dios. no sé si hay alguna otra repetición. No, no hay más repeticiones. Ok. Personajes, cuéntenme, ¿qué personajes ven? Ya tenemos Dios, Nau, el profesor, Nau. a estos jóvenes, ya los tenemos A identificados. los jóvenes y Hay a los otros dioses. tenemos otros dioses identificados, muy bien. ¿Hay algún El otro? un ángel que Dios mandó. Inclusive están Ujú. también los consejeros. Ok, consejero del rey, Ujú. tenemos acá bien Y identificado. capitanes. Gobernadores, capitanes y consejeros del rey. Gobernadores. ¿Hay otro más por aquí? En el 28 se menciona un ángel enviado por Dios. El ángel, sí, el Dios de ellos que envió a su ángel. Y ahí tenemos un tema de crítica textual o de variación entre los manuscritos más antiguos que tenemos en arameo y la Septuaginta, que es la versión en griega del Antiguo Testamento. Pero podemos hablar de eso luego. Ok, tenemos el ángel, su ángel, ¿y qué Y otro el personaje ven? Dios Dios. también. Ya lo había dicho. Ok, No, Dios, lo voy a poner Dios es en amarillo Dios. para decir todos estos que hemos hablado. Muy bien. ¿Ven algún otro personaje? Mm, No. No, Babilonia. Los, sa- Babilonia. Babilonia, los sátrapas, sátrapas, sí. Ya lo pusimos con amarillo. Sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros. Sat- ok. Esos Sat- cuatro. Está para atrás. Está para Muy bien. atrás. Pero hay unos personajes que se nos están yendo. Unos personajes. Pueblos, naciones, lenguas. Eso sí, muy bien. Yo, Estos personajes de acá. Es- Ujú. que parecen como si esto fuera una película, serían como actores de reparto, ¿verdad? Sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros. De ahí ni sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Pero en el están ahí. 20 en el 28 envió un ángel. El ángel, sí. Este sí lo Ah, marcamos. El ángel, sí. Sí, sí. En el 3, el 4:3 que dice su reino séptimo y su señorío de generación en generación. Lo pusimos como características Ya, de Dios Altísimo. del Dios Altísimo. Ajá. Como características de este personaje. Ya. Eso sí. Muy bien. Pero estos otros personajes, pueblos, naciones y lenguas, no es tan secundario. Y les voy a explicar por qué. Generalmente tenemos un gran problema cuando leemos el Antiguo Testamento especialmente, porque nos da la impresión como que el foco está sobre Israel, ¿verdad? Y sí, Ujú. Dios escoge a Israel y desarrolla todo un drama de salvación alrededor de Israel, pero lo importante era el papel que Israel iba a tener para que todos los pueblos, naciones y lenguas conocieran al Dios de Israel, ¿sí? Entonces, pueblos, naciones y lenguas, acá es muy importante. Vemos el plan de Dios. ¿Para qué Dios va a trabajar con este señor cabezón que se llama Nabucodonosor y que de cariño le decimos Nabuco? Bueno, Pues yo le digo Naú. Nabu. No, ya eso ya es más confianza todavía.
Entonces, ¿por qué Dios ha decidido hacer algo con este señor? Porque hay pueblos, naciones y lenguas detrás. Y Él, hay generaciones. exacto. Él es la voz cantante con autoridad incluida. Sí. Eso es. Entonces, tenemos repeticiones encontradas, tenemos personajes y sus características ya definidos. Ahora, vamos al paso que nos gusta. Tirémonos sobre el texto. Las Pensemos que preguntas. tenemos a Daniel aquí con nosotros y hagámosle preguntas al texto, ¿sí? ¿Por qué no se quemó Nabucodonosor cuando se acercó tanto a la puerta del horno? Qué bueno. Qué corazoncito, man. Sí, Daniel, y perdónenlo. Sí. Mae, Ya Sí. se habían quemado los ¿qué, otros lados, ¿verdad? qué significa muladar? Muy Ajá. bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde aparece eso? Don Carlos, Ah, disculpe que no le está escuché su aquí. pregunta. No, era continuando la idea de nuestra querida compañera, porque cuando pregunta por qué Nabu no se quemó, si ya a la puerta del horno se habían quemado 3 soldados de Nabu. Ujú. Ujú, muy bien. Por eso es, ¿por qué no se quemó? Ok. Voy a hacer Se- dos comentarios con respecto a ese detalle aquí. ¿Y quiénes son los zápatras? Ah, ok. Muy bien. ¿Quiénes eran esos atrapas? Esa palabra ¿Y no la quién- usamos, ¿verdad? No. ¿Y quién sería ese ángel que envió el Señor? El ángel, ok, su ángel. Ujú. De una vez a la polémica. ¿Por qué Nabucodonosor, cuando se refería a, a esos 3 varones, esos 3 siervos, sí se refería a Dios como el Dios Altísimo? Porque tenía esa convicción de que ellos sí tenían al Dios Altísimo. No, o sea, estaba claro que los dioses de él eran secundarios. Ok, bueno. Voy a poner esa pregunta sobre el versículo 2 del capítulo 4. Ujú. ¿Y cuál sería ese decreto que él dio a las naciones y lenguas? Ok, que yo declare. Sí. Ok, voy a poner la pregunta acá. Sí, En el 29. yo lo puse en el 4 versículo 1. No, en el 4 versículo 2, perdón. No importa. Ah, está bien, porque es más o menos algo parecido, No perdemos la amistad, dicen aquí. ¿no? Muy bien. Bueno, yo no sé si es porque yo soy pelón, pero me llamó mucho la atención. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Ajá, Porque da detalle de eso. porque el cabello es muy inflamable, Sí, sería una pregunta, ¿por qué para ellos era importante el cabello. ver los alcances de lo que pudo haberse quemado y lo que no? Ujú. Ujú. Ok. Sí, porque Porque solamente el verlos salir vivos a porque los 3 ni era aún más que suficiente, ni ¿no? aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus Creo. ropas estaban intactas, ni siquiera a olor de fuego tenían. ¿Por, Entonces, ¿por por qué qué? no olían a fuego? Esa es la pregunta. Ujú. Eso es un buen detalle. Muy buen detalle. Pero también quiero poner un detalle, una pregunta sobre sus ropas intactas. Ajá. ¿Por qué el narrador
¿Por qué el narrador Da tanta tiene que referencia, mencionar eso? da tan exacto lo que pasó. Ujú. ¿Qué significa reino sempiterno? Ah, sempiterno. Sempiterno. Ay, esta palabra tampoco la usamos ya, ¿verdad? No. Sí. Y a mí me gustan los himnos con estas palabras. Sempiterno. Magnitor, me parece a mí que, que el autor, en este caso Daniel, hace énfasis en aquellos elementos que por naturaleza o por lógica se quemarían con solo caer al fuego. Es decir, tal vez podían haber salido como Don Omar sin pelo o chingos, porque se quemaron totalmente. Sí, sí, sí. Pero en este caso se hace énfasis porque el ángel de Dios no permitió que los tocase nada, que generó una condición especial que el fuego no los tocó. Ujú, ujú. Ok. En el capítulo 4.1 me llama la atención, Mainitor, el hecho de que Nabucodonosor dice que a todos los pueblos, naciones y lenguas que Ujú. moran en toda la tierra. Ah, ok. ¿Por qué esa dedicatoria? Ajá. Muy bien. Muy bien. Ujú, ujú. Toda la tierra conocida como habitada hasta ese entonces. Ujú. Ujú. Esa era la tierra de ese entonces. Exacto. Y eso que dice se ha descuartizado y su casa convertida en mular. ¿Por qué así? Y es que nuestro amigo Nabo tenía métodos de persuasión muy raros, ¿verdad? Sea Sí. descuartizada. Sí, sí. O lo desaparecía o lo desaparecía. Ujú, ujú. Qué difícil. Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna otra observación o detalle por aquí? No, ya hay bastantes preguntas más que versículos. Sí, ¿verdad? Eso significa que hemos hecho un buen trabajo. Yo Yo quiero, ya la hicieron, pues ya la teníamos. Conviene que yo declare las señales. ¿Sí? Él se sentía supremo sobre los diferentes pueblos, ¿verdad? Ujú. miren que yo declare. Y ahora sí, dice que los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que él padecía de demencia senil prematura. No, no tengo evidencia, pero tampoco duda, decía un amigo mío. Sí, no sabemos, sinceramente. Ujú. Principalmente por lo que vamos a ver más adelante de la narración, que son partes de la historia que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ujú. Sí. Am, no sé si lo habían notado, pero en el versículo 29 tenemos pueblo, nación y lengua también. Amén. Sí. Ajá. Esta es una Mira, repetición que se nos había ido. pueblo, nación o lengua, que es la Mm. repetición del uno. Quiero hacer un comentario con respecto a que dijere blasfemia. Quiero ponerlo aquí como un recordatorio que quiero hablar también de eso. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna? Yo no. Ah, un momentito. Yo tampoco. Don Omar y Ebú. Está muy concentrado, mamá. Sí. Es que tenemos un, ¿cómo se llama? Un accidente, pero nada grave.
Dios mío. Sí, vamos a Es un vacilón porque hay algo peculiar en la última palabra que aparece en el versículo 29. Porque Nabucodonosor se viene refiriendo al Dios Altísimo como un Dios que todo lo puede, que ha librado a sus siervos de la muerte, esto y el otro. Y dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y ese este está en minúscula, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se refiere a este casi como uno más, aunque es poderoso. Ese es el detalle. Ujú. Ujú. Ese es un detallazo. Han confiscado más. Confiscado. Ve, por eso estaba concentrado, don Carlos. Eso, Sí. eso pasa porque yo soy calvo, como vos acabas de decir hace un rato. A ver, nos da olvidado. Cualquiera dice que andas un afro ahí encima. Voy a poner aquí para acordarme Dios y este. Nada más para recordarme que este comentario lo Ujú. vamos a relacionar. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos entonces al paso a resolver las preguntas, ¿sí? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Es muy interesante que en el original, acá cuando dice se acercó, no es una acción inmediatamente después, sino que hay algo que es como en español es como el aspecto o la forma del verbo que nos muestra que esta acción fue ejecutada un momento después de lo que teníamos anteriormente. ¿Qué teníamos anteriormente? Bueno, que fueron quemados los soldados. Así que vemos una pequeña brecha de tiempo en la narración que nos da a explicar que Nabucodonosor estaba en su trono, ve todas las cosas desde cierta distancia, ve el desenlace de todas esas cosas y espera un momento Y se acerca. acercarse a la puerta del horno de fuego ardiente, ¿sí? O sea, el horno todavía está encendido, pero no llega a la magnitud de lo que estuvo anteriormente para quemarlo. Entonces, vemos ahora por qué podemos llegar a esta conclusión importante en cuanto a por qué no se quemó. Vean los verbos que siguen. Salid y venid, ¿sí? Entonces, aquí es muy impactante lo que está haciendo el autor porque nos está diciendo que salgan y vengan. Lo anterior fueron arrojados y ellos salen por sus propios medios. Así que vencen la arrogancia del imperio, el orgullo del monarca y la sentencia no se pudo cumplir. Ese es un gran detalle. Entonces, entraron acusados por un crimen político y religioso y salen como héroes. Por eso es el salir y venir, tiene este tinte, este sabor de salir triunfando de ahí, ¿sí? Los condenados a muerte ahora bailan en la victoria. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ellos cumplen este mandato, ¿sí? Y vamos a ver ahora, bueno, lo primero es que es un sátrapa. Un sátrapa era un gobernador de una provincia. Esto se daba en la antigua Persia. Quiere decir que Nabucodonosor tenía gobernadores locales, ¿sí? En una estructura de gobierno muy parecida a la que tuvo la antigua Persia. Entonces, por decirlo, sátrapas, gobernadores, ¿sí? Estos dos representan como por decir alcaldes y ministros. La diferencia es el campo de acción de sus mandatos. Ujú. Esos son dos gobernadores locales de administración judicial. Después vienen los capitanes, poder político. Y después vienen los consejeros. Entonces, perdón, los capitanes es poder militar y los consejeros de rey, poder político. Quiere decir que viene la gente de los tres poderes que nosotros conocemos, ¿no? Los que administran la justicia a nivel local, los del poder militar y los que hacen las políticas, ¿sí? Entonces, estos tres vienen a mirar a estos tres varones. Yo quiero preguntarles, del versículo 27
Si tuviéramos que contar los sentidos que el autor hace referencia, ¿cuáles tenemos? Ojo, mucho cuidado con este detalle. Mirar es una palabra clave. Aquí están involucrados los ojos. ¿Sí? Veamos el siguiente detalle. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Cómo corrobora usted que ni un cabello de la cabeza se ha quemado? ¿Qué sentido del cuerpo necesita? Ojos y nariz. Bueno, tacto. Ojos y manos. Eso. Ajá. Ocupamos manos allí. Y ahora, y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué El sentido olfato. necesitamos? Olfato. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos en el versículo 27? En el versículo 27 tenemos todas las evidencias del método científico para comprobar algo. Se mira, se toca, se huele. Y que huele. Se puede comprobar con todos los tres sentidos de que esto está pasando. Entonces, vamos uniendo las ideas del versículo 26 y el versículo 20, bueno, del versículo 27, ¿no? ¿Quiénes son los testigos de lo que pasó? Gobernador, capitanes y sátrapas. Ajá, muy bien. Tenemos Con- 4 grupos de personas. Y todos están en plural. Quiere decir que tenemos un buen número de cada uno de estos grupos. Quiere decir que tenemos una multitud de personas Sí. con autoridad y credibilidad, Ven, sí. ¿sí? Para Sí. comprobar lo que pasó. ¿Y cuáles son las Sí. evidencias? ¿Cuál fue el método que usaron? Miraron, tocaron y olieron. ¿Sí? Entonces, vamos a ver después, vamos a pensar juntos en una aplicación con esto. Pero esto es muy importante. Cuando Dios realmente hace una señal y un milagro, hay testigos, muchos, con autoridad, creíbles, y hay evidencias. Ujú. Esos son los 2 requisitos. Y por eso tenemos los detalles en el versículo 27. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado, tiene esa función en el texto, ¿verdad? O sea, fue Sus ropas totalmente, estaban intactas. ajá, fue totalmente verificable. Algo muy impactante también es que da el detalle de sus ropas estaban intactas. ¿Qué representaban esas ropas para ellos? Ay, de Esa- verdad que el Señor los guardó, de que no se quemaran nada, porque ni las ropas se quemaron. Pero esas ropas, ¿para qué las usaban ellos? ¿En, en qué trabajaban estos 3 jóvenes? Ah, bueno, ellos eran, sí, eran como tipos de consejeros. Asesores. Ellos eran asesores. Entonces, vean qué interesante. ¿Qué era de esperar? De que ellos no se quemaran, pero todo lo que representaba el reino de Babilonia, que era inmundo, se iba a quemar. Pero ¿cuál es la gran sorpresa? Ni ellos se queman, ni sus ropas que representan su autoridad o su puesto dentro de Babilonia. ¿Por qué es sorprendente esto? Porque había esperanza. O sea, el Dios que los protegió a ellos también tiene un propósito con nuestro pueblo. Nuestras vestimentas están intactas también, las que ellos llevaban puestas. ¿Sí? Y esto es un gran detalle. Vamos pensando en aplicaciones. Versículo 27, perdón, sí. Ni 28. siquiera el olor de fuego tenían, entonces ya hablamos de eso. Versículo 28. Entonces envió su ángel, que envió su ángel. Este es el tema. Aquí hay 2 formas de interpretarlo. Y aquí hay un debate que no vamos a poder solucionar hoy. ¿Se refiere a un ángel especial o a un ángel que lo representaba a él? Ujú. Esas son las 2 formas de interpretar esto. ¿Cambia en alguna cosa el sentido? No, no cambia en ninguna cosa el sentido.
Si era un ángel exclusivo o un ángel que representaba a Dios, el Nabucodonosor no tiene ni la menor idea de si esta era una figura de Jesús, nada. Él nada más vio a 4 personas y este fue un ser superior. Eso es lo único que él puede entender en este punto. Entonces, este debate de si era un ángel exclusivo o era el ángel que él envió, eso sí es hilar bien fino. Entonces, vamos a quedarnos con ese misterio por el momento. Ujú. Y hay otra cosa también, Mainitos, y que dice, y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Qué significa eso? Ah, ok. Porque, ajá, Y que no cumplió el edicto del rey es que él mismo se está echando al agua. exacto. Él mismo está diciendo, gloria a Dios que no me hicieron caso. Y reconoce el sacrificio y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Pero aquí Ajá, veamos el detalle, ¿sí? Él no dice mi Dios, habla de su Dios con de mayúsculas. su Dios. Ujú. Ahora vamos a hablar en el versículo 29. Ah, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. ¿Por qué dijere blasfemia? ¿Qué está haciendo él con este decreto? Está oficializando por primera vez el culto judío dentro del imperio babilonio. Ya es una religión también respetable dentro del imperio. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué es la maravilla? Que en el capítulo 3 él empieza con una estatua para unificar a todas las religiones y ponerlas bajo un paraguas. Todos van a tener la religión del imperio. Aquí en el versículo 29 da un paso atrás y dice, ok, hay otra religión oficial también a partir de ahora. Cualquiera que blasfemie contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. Descuartizado. Este era uno de los castigos religiosos más grotescos y feos. No solamente se descuartizaba a la persona, sino que la casa de esa persona quedaba totalmente destruida y el terreno ya no era asignado a una familia. O sea, descuartizaban a la persona, quitaban el rastro de la persona y también todas sus posesiones y el rastro dentro del imperio. Por eso muladar es como convertirlo en polvo. O sea, es lo que traducen en otras versiones. Ujú. Y ahora veamos el detalle. No hay Dios en minúscula que pueda librar como este. Bien dijo don Omar que este tiene un carácter despectivo. Quiere decir que en el versículo 28 reconoce a Dios con mayúscula y en el versículo 29 a Dios con minúscula y agrega a este. Ujú. ¿Qué pasa con nuestro amigo Nabucodonosor? Nabucodonosor tiene una taza de cal y otra de arena. Da un paso para adelante y da otro paso para atrás. Nabucodonosor tiene demasiadas evidencias del Dios verdadero. No lo puede negar intelectualmente. Él sabe de la existencia de este Dios. ¿Ha rendido su vida a este Dios? No quiero juzgar a nuestro amigo Nabu, pero de hoy en 15 vamos a ver esto peor todavía. ¿Sí? Ok. No, Magnetor, esto representa mucho el ser humano, ¿no? Es decir, podemos decir que el ser humano hoy acepta al Señor y comprende que el Señor actuó en él y que hizo maravillas, pero al rato estaba en otra condición y se nos olvida también. Exacto, exacto. Y esto lo voy a apuntar para que lo hablemos en más profundidad en la aplicación. Sí. Dentro de 15 días. No, dentro de Ah. 15 minutos vamos a hablar de las implicaciones. Versículo 3, los pueblos que moran en toda la tierra, todo lo que él no se está refiriendo a todo el planeta y no se está refiriendo a Ecuador, México, Guatemala y Chile. No, él se está refiriendo a todo lo que él conocía como tierra y tenía bajo control. Él creía que ya era dueño de toda la tierra. Por eso él habla como el representante de toda la tierra. Ujú.
Y eso es lo que, por eso es que lo define acá de esta forma. Pero ahora dice Mm. que yo declare. Aquí está haciendo un juramento. Está haciendo un juramento delante de todo su reino, en todos los estratos sociales, en todas las edades y en todas las religiones. Está diciendo, este es mi testimonio. Esto es como que lo pusieran en el periódico en primera plana para que todo el mundo sepa. Que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Reconoce al Dios Altísimo. ¿Cuál es el problema de Nabucodonosor? El problema de Nabucodonosor es que ya vio a un Dios que está por encima de sus otros dioses, pero lo va a poner en la fila como el primero de los dioses, pero no como el último, el único. Y aquí hay un mundo de diferencia. Así que vamos a hablar de las condiciones de nuestro amigo Nabu. Ahorita. ¿Sí? Con respecto a eso, déjame leer 3 líneas de un comentario, Mike. Claro que sí. En versículos 28 al 30 dice, el rey quedó convencido y ansioso de añadir el Dios de estos hombres a su colección de deidades. Poco después aprendió que Dios no era uno entre muchos, sino el único Dios verdadero. Exacto. ¿Quién comentó? ¿No tienes el nombre? Los comentarios de Paul McCartney, perdón, De John MacArthur. de John De MacArthur, John sí. MacArthur. Qué mundano. De John MacArthur. Soné como muy mundano, ¿verdad? María. Se le salió los 50 años, ¿no? Se les salieron, dice. Se me Cuando la salió, música era sí. música, don Omar, no se preocupe. Sigan haciendo escarnio. En algún momento los acuso con el Señor. Ok. Y aquí en el versículo 3 quiero también hacer una aclaración de reino sempiterno. Es el reino eterno. ¿Qué le había dicho Daniel en la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor? ¿Cómo era su reino? ¿Qué le iba a pasar? Que Eterno. se le iba a destruir en tres reinados. Eso. Tiene fecha de caducidad y no es Ujú. sostenible en el tiempo. ¿Ok? Y aquí vemos el contraste. Él reconoce que hay otro reino que es superior, eterno y traspasa generaciones. Lo que él no puede tener, lo tiene este Dios. Ahora sí, mis hermanos, amados hermanos, ¿por qué este texto es importante o fue importante para los primeros lectores y por qué es importante para nosotros hoy? Bonita pregunta. A mí me parece que en la historia natural, se da una representación de un hombre que tiene una serie de deidades, que él no reconoce al Dios omnipotente como Dios, pero que en el proceso de los 3 muchachos que se olvidaron, eh, le van convenciendo de que hay un Dios que él no quiere aceptar hasta que se da la prueba del fuego. Y una vez que se da la prueba del fuego, él entiende y reconoce, pues primero hay una primera etapa donde hay una lucha interna en si eso no es, si lo reconozco o no lo reconozco, pero poco a poco va reconociendo que hay un Dios semieterno o siempre eterno. Ujú. Y eso es el tema, ¿verdad? Que todas las culturas, en todas las épocas, en todas las religiones, han hecho dioses que sirven para el propósito del hombre. Sí. Y esto es diferente al Dios que tenemos en la Biblia.
Más bien el hombre o sirve para los propósitos del Dios eterno. Ujú. Ujú. Yo tengo, yo tengo 3 aplicaciones. Estoy pensando en 3 cosas. Hay mucho debate con respecto a los milagros. Dentro de la teología hay 4 posiciones. Están los que creen que Dios hace los mismos milagros que estaban en toda la escritura. Hay otros que creen que los milagros cesaron. Esos son los 2 extremos. Hay 2 en el centro. Yo creo que yo soy alguno de esas 2 escuelas del centro. ¿Por qué? No tengo evidencia bíblica para decir que los milagros ya cesaron. No tengo evidencia todavía para decir que Dios cambió en su naturaleza sobrenatural. No, no tengo evidencia de eso. No puedo decir que ha cesado. No puedo decir tampoco que los veo en la magnitud y frecuencia de los que veo descritos en la escritura. ¿Sí? Entonces estoy en una de estas 2 posiciones en el centro. He vivido, Dios ha hecho cosas en mi vida y en personas cercanas que yo puedo decir, sí, definitivamente esto es un milagro. Ajá. Pero me deja aquí pensando esto del milagro. En este texto nos sugiere 2 cosas. Deben haber muchos testigos confiables y deben haber evidencias. Y a veces veo la iglesia moderna, no voy a decir qué evangelista, ¿no? Pero vean el milagro que Dios hizo aquí con esta persona. Y no hay testigos y no hay evidencia y sí, me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Entonces, creo que algo que me llevo para mí mismo es ser muy cuidadoso con lo que llamamos milagros y debe haber testigos y debe haber evidencias. ¿Ustedes han experimentado milagros? Cuéntenme cuál es su posición con respecto a este tema de los milagros. ¿Han visto falsos milagros? Cuéntenme un poco. ¿Qué han vivido con eso? ¿Qué opinan? Que no nos vi. Que no hemos vivido. Los hemos visto falsos y verdaderos. Totalmente. Totalmente. Sí. Sí. Pues yo al menos le puedo decir, yo padecía de osteoporosis nivel 4, que ya era bastante avanzado, mucho dolor en los huesos, no podía levantar las manos, tenía problemas no podía hacer. Y resulta que cuando estuve en una oración, el Señor en la oración usó a esa persona y me sané totalmente. Y hasta el día de hoy no tengo ninguna afectación de ese tipo, totalmente. Luego, no sé, bueno, nosotros creo que fue un milagro también. Estábamos separados, teníamos ya segunda separación de años, y también estábamos en una oración familiar en la casa de los papás de Carlos, y ahí el Señor, bueno, el Espíritu Santo, nos permitió pedirnos perdón ahí a los dos y nos reconcilió y nos dijo ahí a través de la persona que estaba haciendo la oración que nosotros esta vez nos a- íbamos a ser una pareja que él iba a usar mucho en el ministerio, porque de ahí en adelante nosotros íbamos a servir al Señor y íbamos a hacer lo que él quería que hiciéramos y la misión que nos tenía para nosotros como pareja, y que ya no iba a ser por nuestra fuerza, sino por la fuerza de él, que nosotros íbamos a reconstruir nuestra vida de pareja de nuevo. Y hasta el día de hoy, sí, no fue fácil el reconciliarnos, el aceptar 2 hijos extra y el aceptar muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, fue el Señor que nos fue llevando
nos fue dando ese perdón en el corazón que no lo puede hacer ningún ser humano, que yo era la primera que decía, jamás tienen que morir y desaparecer esos 2 niños, no sé cómo, pero no los quiero en mi vida, son un estorbo. Y después el Señor darme ese amor para ellos hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo los quiero un montón y ellos vienen, se quedan aquí, vamos a pasear todos juntos. Es decir, es algo que solo el Señor puede hacer. Amén. Eso le digo que yo humanamente no lo puedo hacer. Definitivamente. Amén. Testimonio nuestro de vida, ¿verdad? Y Ujú. nuestra propia vida dedicada al Señor en agradecimiento a lo que hizo nosotros, porque sabemos que hay muchas parejas que Ujú. no sobrevivieron a situaciones de estas, ¿verdad? Y eso es lo que yo también pienso, que aunque en la iglesia del Señor, no digo una iglesia en particular, digo la iglesia del Señor, hay muchos esos milagros fabricados. No puedo decir que no existen los milagros porque hayan falsos. Totalmente, claro. Ujú. Claro que sí. Hay unos montados, muy montadísimos también, que ve uno ahí para hacer el show. Y también hay unos en silencio que el Señor hace y en el corazón lo lleva a uno y, y, Ujú. y, y- y ahí uno sabe, ¿verdad? Y los que podemos dar testimonio de Él, porque para eso estamos, para dar testimonio de Él, de su grandeza, de su favor, de su misericordia con nosotros, ¿verdad? Amén. Y podemos decir que somos testigos de esa misericordia del Señor en nosotros. No, y nosotros también damos testimonio de lo que el Señor ha hecho. Don Omar, doña Lili, cuéntenos de su experiencia. Bueno, de nosotros parte, ah, uno de los milagros grandes que el Señor hizo fue el no perder esta casa, porque estuvimos a punto de que la perdiéramos, pero el Señor tenía un propósito con todo lo que pasó, porque no podíamos vender la casa que teníamos entre ríos para poder terminar de pagar esta de aquí. Pero el Señor tenía propósitos también con el hecho de que nosotros estuviéramos aquí en Palmares. Es una de las cosas que siempre he dicho. Ujú. El Señor ha hecho muchas cosas maravillosas aquí en este lugar y solo Él, definitivamente. Y sí, como dice Isabelita, muchos milagros montados han habido, pero de verdad que solo el Señor es el que hace esas cosas maravillosas, de que de un día para otro Él abre puertas o cierra puertas también. Los milagros, para mí los milagros tienen muchos rostros, Eso. porque uno comúnmente cuando uno le hablan de milagros y uno se remite en A el los que caminar conocen. cristiano que Lili y yo tenemos hasta la fecha. Uno se remite a aquellas campañas donde alguien caía en el suelo y brincaba y botaba espuma y después te empezaba a afirmar sin ningún tipo de evidencia que estaba sano de tal cosa. Y uno no sabe si era cierto, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué más milagro que la salvación? Eso. Para gente como yo, que yo no podía ser salvo por mí mismo. Lo que dice Lili sobre la casa, sí. El hecho de que llegáramos a un punto donde el gerente del Banco Nacional llegó a mi casa a darme unos días únicamente de oportunidad antes de poner la casa en remate, ya, y llegar yo desesperado, ¿verdad? Dios en algún momento me dijo que se me olvidaba que no eran mis fuerzas, sino las de Él. Y en el orgullo humano, de yo luché durante casi un año corriendo, yendo y viniendo, gastando platas que no tenía, bueno, haciendo un montón de cosas con tal de ver si podíamos no perder la casa. Hasta que un día me dijeron, Omar, tiene 15 días para arreglar su asunto, si no lo pierde. Y hubo quien me desafió, porque les voy a comentar a todos. En ese tiempo yo tenía la casa que teníamos entre ríos, la anunciaba todas las semanas en La Nación, la anunciaba en Sendas de Vida. Tenía a Ricardo Rojas Díaz, que es un corredor de bienes raíces, la oficina de él tenía anunciada la casa también con ellos. La anunciaba Radio Seguiral aquí en San Ramón. Y tenía otro amigo que era también corredor de bienes. Y toda esa gente trabajaba como loca viendo a ver si vendíamos la casa. Y yo casi que no buscaba al Señor por eso.
Y un día un hermano me dice, yo te desafío a que quites todo eso que estás haciendo, quita el anuncio de la Nación, quita el anuncio de Sideral, deja a Ricardo Rojas Díaz por fuera, deja a tu amigo por fuera y simplemente deja un rotulito de esos que venden de cartulina en la librería en una ventana de tu casa. Déjelo ahí. Y de yo a regañadientes lo hice, la verdad. A regañadientes. Pero de ahí, después de casi un año de estar como un loco, tomando antiácidos y todo el tema, el señor vendió la casa en 2 semanas. Wow. Y llegó así, llegó una pareja y estamos de acuerdo, tome, pum, pum, pum. Yo fui a pagar el préstamo y lo único que perdí fue un montón de plata que le pagué al banco en intereses. Pero durante algunas cuotas, ¿verdad? Pero el Señor me enseñó A sobre depender. que exactamente, es aquello de entender dependencia. Por eso yo digo que los milagros tienen muchos rostros, Muchos. porque uno está acostumbrado a oír de sanidades y todo, pero eh, El el aprender trato de de- Dios con cada hijo suyo Eso es un tiene, milagro. tiene un rostro diferente Eso. y formas diferentes, ¿verdad? Tiene formas Y ahí es diferentes. donde uno dice cómo el Señor trata con cada uno de diferentes formas, Ujú. porque nos ama. Y es un milagro, solamente el hecho de que Dios decida tener una relación cercana con uno, hablando de la doctrina de la gracia, de la, ¿cómo se dice? Cuando Dios los coge a uno, ¿la qué? Gracia irresistible. No, la doctrina ¿ah? De la Predestinación. predestinación, ¿verdad? Que está, solamente el estar quieto y gozoso de creer en eso, conforme la palabra lo enseña, ya es un milagro. Y hoy yo puedo decir que estoy en medio de un grupo de hijos de Dios. Amén. Uno se lo dice al mundo y dice, este está más loco que una cabra, ¿verdad? Pero Sí. bueno. Y bueno, don Carlos introdujo el tema, pensando en otra aplicación. ¿Cómo ven a Nabucodonosor acá? Eso no es. ¿Lo ven creyente? ¿Lo ven? ¿Lo Es ven como- creyente cuando le conviene. ¿Es creyente? ¿No es creyente? Yo, Sí, yo creo que uno, por lo menos mi experiencia, es que cuando a uno lo toca el Espíritu Santo, a unos los puede tocar y transformarlos inmediatamente, a otros no somos tan fáciles. los usa nada más. Y mucho menos cuando uno se imagina que él es rey, que no cree en el Señor o en el Eterno, sino que cree en un montón de deidades y de pronto comienza esa revolución interna o ese proceso interno de estar viendo que le dicen los sueños, que le dicen que hay un Dios superior, que comienza él en ese debate, será, no será, no importa, los mandó a quemar, de pronto ve que no se queman, que hay un cuarto personaje dentro del horno, entonces ya ahí comienza un proceso de entendimiento y de creer, pero en sí mismo él internamente está convencido de que hay otros dioses, que este es muy poderoso, pero que hay otros. Y entonces es cuando ya al final del capítulo él empieza a entender de que hay uno siempre eterno, que es el Dios de dioses y Rey de reyes, y es cuando empieza ya él a declarar Ujú. al mundo, entre comillas, de que hay un Dios todopoderoso. Sí. Y aquí era una pregunta con trampa. Aquí los Ah, comentaristas se debaten entre sí es, pero duda. No es, No, pero no quién es. sabe. Pero quién No, sabe no. si en el cielo nos lo encontramos. Mm, mm. Am- Qué Yo creo buena. yo creo que él, como gobernante y a la vez, digo yo, como político, ¿verdad? Porque tenía que saber de política en medio del tema de su relación con otros pueblos. Este, y sabiendo de dónde provenía Daniel y toda esta gente, yo creo que él simplemente actúa a conveniencia. Es mi criterio. Ujú. Actúa a conveniencia.
No, Omar, invítame un café para discutir ese tema. Sí, ¿no? Qué rico. Yo lo único que voy a esclarecer es la doctrina de la gracia irresistible, porque De a la veces hay gracia. un mal entendimiento. ¿Significa gracia irresistible que no puede, el ser humano no resiste la gracia? Claro, podemos ver en muchas partes de la escritura que las personas resisten a la gracia, ¿sí? Entonces, Ujú. puede ser que la traducción del latín al español, gracia irresistible, no muestra todo lo que implicaba la doctrina de la gracia irresistible. Gracia irresistible significa que el hombre se opone a Dios, pero en última instancia, cuando Dios decide atraer a una persona, a- aunque haya resistencia, la gracia está operando en esta persona en un proceso para que venga a él. ¿Sí? Amén. Esto es Interesante, interesante. Martín Lutero comentaba de esto algo llamado gracia misteriosa. Les voy a decir por qué. Hubo mucho tiempo en el siglo XIX con la doctrina de los puritanos que algunos puritanos empezaron a decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona nació de nuevo? Porque interpretaron este texto que por los frutos los conoceréis. Entonces empezó el debate. Bueno, si los frutos son esto, esto y esto. Yo creo que son estos 7 requisitos y eran puras obras. Entonces, ¿qué es el Ujú, gran problema? Que empezamos por gracia y terminamos por obras. ujú, Y ujú. ahí tenemos un problema, ¿sí? Martín Lutero habla de este texto hablando del caso de Nabucodonosor y nos da un tip maravilloso que se llama la gracia misteriosa. ¿Qué se refiere a la gracia misteriosa? No todos dan los mismos frutos en el mismo tiempo y de la misma manera. Ujú. Y debemos ser muy cautelosos que aunque vemos una persona alejada del Señor, claro, está resistiéndose al Señor, pero no podemos medir que Dios no está ministrando su gracia misteriosa en esa persona. Claro. Hay esperanza para nuestro amigo Nabu. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero Mainito, yo al en, menos en un comentario aquí de la nueva traducción viviente, una parte dice, muchas personas asisten a la iglesia y utilizan un vocabulario cristiano, pero en el fondo no honran a Dios con ujú, su vida. ujú, Profesar algo no siempre significa hacerlo. exacto. Ajá. Entonces hay una pregunta. ¿Concuerda su vida con su profesión de fe? Ujú. Que estas son preguntas incómodas que hay que hacer. Ujú. Pero algo que me lleva a mí a la aplicación es pensar cuántas veces nosotros con un pensamiento puritano decimos, este sí, este no. No, y no. No tenemos que ser jueces, No, no nos toca ser los no jueces. nos toca, No. como decía el pase el domingo en la prédica, Ujú, ujú. no nos toca a nosotros decir quién sí, quién no. Sí, y como decía don Carlos, este Nabu, híjole, a veces dice Dios con mayúscula, a veces Dios con minúscula, le patea le patea el disco duro, ¿verdad? Pero No, Mañito, yo pienso que no es que le patee el disco duro, simplemente es la naturaleza en la cual ha vivido sí, y Naturaleza humana. vencer eso no es tan fácil. eso. Yo recuerdo cuando a mí me dicen que vaya a una iglesia, yo fui a la iglesia y yo me persinaba. Ay, decían Padre Santo, y yo tiraba, de pronto me decían, aquí no se persina, aquí no hace, aquí no se hace pero uno seguía todavía durante algún tiempo en ese proceso. La Eso. constante va haciendo que uno vaya viendo, vaya estudiando, vaya cambiando. La palabra sí es importante en ese sentido. Pero durante algún tiempo
Lo dudé, lo pensé, lo analicé, dije que no, era el mismo que anteriormente. Ujú, Hasta que uno ve que uno va ahí, ahora ya, por otras razones, uno dice, yo no le quiero fallar al Señor, ujú, porque la mano de Dios en la vida y en la casa y en la familia y en todo ujú, lado. Uno ujú. dice, Dios, ¿yo para qué? Yo estoy contento, yo estoy feliz así, déjenme aquí quedito y yo sigo haciendo obra. Pero don Carlos, usted acaba de decir la palabra precisa, Sabe. proceso. Sí, Ujú, Es ujú, el proceso de Dios en el corazón del hombre, ujú, ese al corazón del hombre. ujú, ujú. Ujú. Correcto, correcto. Bueno, Pero está interesante el tema, muy, muy interesante. sí, no, y de hoy en 15 vamos a querer tirarle piedras a Nabucodonosor, créanme que sí. Sí, sí, porque aquí, en el capítulo 4 del 1 al 3 parece un recién convertido. Y en el Se 4, medio convirtió. ¿Sí? O usado por el Espíritu Santo nada más, o recién Sí, convertido. sí, sí. pero al menos yo estoy aprendiendo un poco más de consejería. Y esto de la gracia misteriosa es lo primero que me Muy, tocó. Porque yo a veces he visto procesos que yo digo, ay, güey, mi alma, aquí no hay esperanza, Dios no está haciendo nada. Y llega 2, 3, 4, 5 años luego la misma persona y yo digo, Dios estaba haciendo algo y yo no lo veía, ajá. solo que yo no lo veía. Ujú. Así que, Es sí. la esperanza que tenemos en todas nosotros, las personas. nosotros tuvimos aquí una experiencia de una pareja que se estaba divorciando y se separó y se fue y ahí nos veíamos de vez en cuando y hace unos cuantos meses nos vimos de la mano en la iglesia y contentos y felices de que estaban ahí trabajando y en la obra y nosotros habíamos dicho ya esto se cayó. nuestro, Gloria a Dios. nuestro juicio es muy rápido. Muy temporal, ujú, y Claro, circunstancial. Sí, claro. así es. Y así somos en todo. Uf, uf, así es, así es. No, de verdad, qué rico tiempo con ustedes. Se me, se me va se me van los minutos, disculpen, siempre. No, Yo creo que Dios debe tener espejos. Sí. Eventualmente él se mira en alguno de ellos y dice de sí mismo, oye, qué paciencia la que vos tenés. Qué paciencia, la hermanito. Porque yo digo es una que si paciencia. fuese por la si pudiéramos decir que yo, digamos, fuera un hombre con una línea continua de fidelidad a Dios, ahí sería genial, pero no es cierto, no es cierto. Ujú, Ah, Engañoso en el corazón del hombre, definitivamente. vos hablaste de un proceso, minor, de sí, somos gente que Dios llamó a ser santos, ujú, pero como santos delante de Dios seguimos siendo pecadores. ujú. Y es- Pecadores en proceso, ya, y en donde el trato de Dios en mucho apela a su paciencia para con nosotros, ¿verdad? Y el amor que nos tiene. No hay otra. Y eso, digamos, yo lo sobrellevo simplemente por fe, porque si fuese por autoanalizarme, de ahí uno diría, no, y no sirvo, Ujú, no sirvo. ujú. Dios en su misericordia nos sostiene y nos ayuda a mantenernos, ¿verdad? En medio de un proceso donde un pecador está siendo regenerado para que cuando yo vea el rostro de Jesucristo pueda decir, ¿verdad?, de que soy como Él. Eso. Es un proceso que empezó desde antes de la eternidad, como decía don Carlos, algo mucho más elevado de nuestros pensamientos. Pasó por la caída de Génesis, pasó por un pesebre allá en Medio Oriente, pasó por la cruz y termina cuando nuestro Señor venga por nosotros. Así que Amén. Amén, Y amén. es, es un proceso. Bueno, así Por eso es, ¿Cómo es día a que día tenemos que pedir perdón. y a nosotros se nos hace eterno y al Señor es Oh, para Él. Así que gracias por su gracia. Gracias por su Bueno, yo quiero hacer una propaganda aquí en la próxima reunión de hombres en esta iglesia llamada El Renuevo. Vamos a tratar un tema que se llama La identidad cristiana es más de lo que crees. Wow.
Va a estar bueno, bien. Va a Va a estar estar bueno. Y solo hombres, no acepta mujeres, no. Yo le puedo pasar después el articulito. muy bueno. Sí Qué me bueno. gustaría. Era mucho que También a Marinito tienes que pasar. Sí, sí. ¿Verdad? Por favor, lo agradecería. ¿Está bien? Amén. Ok. Entonces, mis hermanos, ¿les parece si oramos? Y Amén. en este video para si lo quieren compartir o repasar. Buen Dios y gracias. Oh, sí, Señor. Definitivamente porque has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso con nosotros. Gracias porque no solamente has hecho milagros con nosotros, sino que has hecho milagros también en nosotros. Hay testigos, hay evidencia y te damos Sí. gracias por eso, Señor. Sí, Señor. Pensamos, Señor, en tu gracia irresistible, en tu gracia misteriosa. Gracias por el proceso que estás haciendo en cada uno de nuestros hermanos, en cada Amén. una de las personas que nos rodean, pero también, Señor, gracias a nivel individual por lo que has hecho y que estás haciendo y que vas a hacer. Gracias por la Así es. seguridad eterna que tenemos en tu precioso evangelio, Señor. Y gracias por abrir las escrituras, Señor, para que podamos ver también tu evangelio saltando en el libro de Daniel para hablarnos, Señor. Gracias por este gran milagro. En el nombre de Gracias. Jesús. Amén. 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 Buenas Bueno, noches, que descansen y que Dios buenas noches. permita vernos en 15 días. Y de nuevo, felicidades. Un besito a Luquitas. Gracias. Sí, feliz cumpleaños a Lucas, sí es 7 cierto, años estaba ya, de está cumpleaños. viejo. 7 años. Qué Ya se barbaridad. qué Ya bendición. casi me alcanza, lo cual no era muy difícil. Qué dicha